Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a un doctor o doctora. Ahora sí que ahí sí se los dejo al gusto. Es una petición de una suscriptora que su nieta se va a graduar, me parece ser. Y entonces me pidió el favor que si podía ser una doctora para ella podérsela obsequiar. Entonces, no me fijo nunca en los nombres, perdónenme. Sí, soy muy distraída en eso. Pero tú sabes a quién me refiero. Te mando saludos y entonces vamos a comenzar. Voy a utilizar estambre angorita en color carne para la piel, que es la cabeza, los brazos. El azul lo voy a usar para la filipina y el pantalón. Ok, en esta ocasión voy a hacer la filipina aparte. O sea, no aparte, pero los bracitos sí van a ir con la manguita pegada, pero la filipina aparte, para que se vea como flojita. No hago los bracitos para que la bata, que lo voy a hacer en color blanco, le entre bien. Entonces, los zapatos y la bata van en color blanco, que también la bata va a ir por separado. El café va a ir el cabellito. Lo voy a hacer en castaño, en castaña la muñequita. Y voy a hacer un cubrebocas, pero ese se va a poder quitar y poner. Ahorita se me está ocurriendo. Entonces, voy a utilizar estambre negro. Ay, perdóname que se me olvidó sacarlo. Para el estetoscopio, vamos a necesitar ojos, ya saben, de 1 centímetro de diámetro del botón. Los voy a poner en color café. Ok, este es negro, ¿ah? Bueno, vean. Y son de 1 centímetro o 1,5 centímetros. No, es 1,5 centímetros. Y voy a ocupar una maderita o un botón en color negro para el estetoscopio. Ven la cosita que le ponen en el pecho a uno. Estoy pensando eso. Entonces, si no, lo hacemos de maderita, que tampoco la saqué, ¿verdad? Y, ¿qué más, qué más, qué más? Unos moldadientes para hacer las plumitas y meterlas en la bolsita de la filipina. Y creo que ya. Creo que con eso tenemos. Y vamos a comenzar con los bracitos para que podamos unirlo después con el cuerpo, ¿ok? La muñequita me va a quedar como de 25 centímetros de alto. Y creo que ya es todo lo importante, ¿ok? Ok, vamos a comenzar con los bracitos y voy a empezar con el color carne. Entonces, voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la cadena. Todas las vueltas, cierro la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena, por si no lo menciono, ¿ok? Es que se me olvida y luego ya sigo como si nada. Entonces, subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso.
En la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. En la vuelta 13 voy a cambiar a color azul y voy a hacer de la 13 a la 15 punto por punto, ¿ok? Son 15 vueltas, rematamos y van a ser 2 manitas, ¿ok? Ya tengo yo la otra manita, la tejo y regreso para comenzar a hacer las piernitas, ¿ok? Ok, ya tengo los dos bracitos y ahora vamos a hacer las piernitas. En la piernita, la primera la vamos a rematar, pero la segunda no, ¿ok? Sé que parezco disco rayado, pero si no les digo, igual y llega alguien nuevo y no sabe eso. Vamos a empezar con 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Estaba pensando, antes de seguir, que voy a hacer un doctor. ¿Por qué? Mi sobrino se acaba de titular y es médico. Entonces dije, ay, le voy a regalar el muñequito. Entonces por eso lo voy a hacer niño. Entonces, una disculpa a esta Sofía, que me fue la que me pidió el tutorial. Tú le pones el cabellito de tu nietecita, no te preocupes. Nada más que yo lo voy a hacer en niño porque es para mi sobrino. Entonces, el cabello en vez de café que le iba a poner, se lo voy a poner en negro porque mi sobrino tiene el cabello negro. Entonces, una disculpa, pero sí lo voy a cambiar un poco. Si quieres el tipo de cabello, busca en mis tutoriales cuál es el que te lata más y sácalo así de un tutorial de los anteriores. Y ya con eso ya lo haces niña. De hecho, te puede, o sea, a todos les puede servir para hombre o para mujer el cuerpecito. Y ya lo que son los detalles, ahí sí van a variar, ¿no? En cuestión al cabello. Pero lo demás va a ser lo mismo. Entonces, en la vuelta 2 de los zapatitos voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Ok? Punto por punto, tomando solo la parte de atrás de la cadena, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Ok, son 24 puntos bajos en cada vuelta, pero en estas vueltas voy a agarrar todo el punto. Ok, entonces lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto. El punto completo lo voy a tomar y regreso. En la vuelta 8 subo con una cadena, hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos.
Me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 9 subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a cambiar el color. De la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Y no van a rematar si es la segunda pierna. Si es la primera pierna, rematen, empiecen la otra y en la segunda no rematen para poder unir las piernas. ¿Ok? Entonces, espérenme. Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 19 voy a unir las piernitas. Entonces, tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 3 cadenas. Agarro la otra piernita, la alineo y clavo. Ahí. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer en las cadenas 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y tejo los 5 puntos bajos que me hacen falta de la otra pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Ya quedó. Ok. En la vuelta 20 voy a subir con una cadena y hago lo mismo que la anterior. 10 puntos bajos. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en las 3 cadenas voy a tejer un punto bajo. 1, 2, 3. Y hago 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos que habíamos tejido antes de las cadenas. Ahí está. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Me da un total de 36 puntos bajos.
En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24, no, de 30 puntos, perdónenme, de 30 puntos en total. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 26 voy a cambiar a color carne. ¿Se acuerdan que la filipina les dije que la voy a hacer aparte? Entonces, voy a tejer la vuelta 26 y 27 punto por punto en color carne. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Parto a la mitad, atravieso y uno. Yo sé que parece raro que lo voy a unir así por 4 puntos bajos. Van 2, van 3. Asegúrense de pasar las dos, los dos lados. 3 y van 4. Lo que pasa es que acuérdense que la filipina la voy a hacer aparte, entonces confíen en mí y va a quedar, esto no se va a notar. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y aquí. Va 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución,
3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ya vamos en el cuello. Vean. En la vuelta 36, no 37, voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya comenzamos la cabeza. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 5 y el aumento, 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? A ver. Ya saben, yo marco, lo tejo y regreso. Punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Voy a tejer y regreso. Ok, en la vuelta 52 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 4, 5, 6 y la disminución. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en este momento voy a clavar el palito que sostiene el cuerpo. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan en este momento y luego ya empiecen a rellenar bien. Vean, porque baja el relleno, se baja. Es que luego no lo atraviesa, no entiendo por qué, pero lo clavo y voy a rellenar. Vean, entonces, relleno y regreso. ¿Ok? Espérenme. Ahí
esta. Y entonces relleno la cabeza y relleno la parte del cuerpo que me hace falta. Entonces, y vean, rodeo el palito de paleta, ¿ok? Bueno, el palito este. Y así le hago, ¿ok? Entonces, lo relleno y regreso. En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 56 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Sigan rellenando para que quede durita la cabeza y regreso. En la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58, la última, vamos a hacer puro disminución. Son 6 disminuciones, lo rematamos cuando terminemos, pero con bastante estambre, ¿ok? Para poder coser el centro de la cabeza. Entonces, lo tejo, es que no me deja ahorita porque no veo. Ay, lo tejo y regreso. Es que sí me cuesta. ¿Sale? Ok, vean, ya quedó el muñeco. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer la filipina. Para eso voy a ocupar el estambre azul. Y vamos a tejer, espérenme. Es que ya tengo mi patrón. Vamos a tejer 24 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 2 voy a girar el tejido, subo con una cadena y voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Y tejo 5 cadenas, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Y otra vez hago 5 cadenas, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la vuelta 5. Y hago 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. ¿Ok? Y vean. Giro el tejido. Subo con una cadena y hago en la vuelta 3 punto por punto. Son los 4 puntos bajos primeros. Luego
tejo los 5 puntos bajos de las cadenas. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez los 5 puntos bajos de las 5 cadenas. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo los 4 puntos bajos que quedan. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego giro otra vez y en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 5 voy a girar el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. Ok, para que no le quede apretadita la filipina. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la 12 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Es más, voy a marcar que esta es la 6. Lo tejo y regreso. Punto por punto y regreso. Ahí está. Ok, miren, ya hice hasta la vuelta 12, pero la veo muy corta. Entonces voy a agregarle 2 vueltas más y ya rematamos. Va a quedar abierta de aquí, pero rematen dejando estambre para poder coserla, ¿ok? Entonces, 2 vueltas más, entonces será hasta la vuelta 14. Dejen, corrijo aquí en mi patrón y vamos a rematar. Y luego uno de aquí a acá, ¿ok? Ok, miren, ya terminé y entonces voy a unir esta parte, la uno y regreso, así. ¿Ok? Así la vamos a unir. Ok, miren, ya quedó. Ahora sí ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a hacer la bata. Va a llevar bata, vean. Es que luego andan así con la filipina y encima la bata. Voy a usar este tipo de estambre blanco un poquito más delgado. Es que el otro es muy grueso. Entonces me va a quedar como tosca. Voy a usar uno más suavecito y vamos a hacer esto. Ahí está. Voy a hacer 22 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22 más una. Luego, a partir de la segunda cadena voy a tejer. Bueno, vamos a necesitar marcadores. Contadores creo que se le llaman. 3, 4. Y vamos a hacer esto. Tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Y un aumento. Y voy a poner, espérenme, el marcador
en medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y el aumento. Y pongo en medio del aumento el marcador. Luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y va un aumento. Y en medio del aumento pongo el marcador. Luego otra vez tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Ahí está. Y otra vez marco en medio del aumento. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora, en la segunda vuelta a las 7 vamos a hacer lo mismo. Llego a la marca, es punto por punto, llego a la marca y en la marca hago un aumento. Aquí. Subo la marca y lo pongo en medio del aumento. Y le hago lo mismo. Llego a la marca y es aumento. ¿Ok? Subo la marca en medio del aumento y así me voy. De la vuelta 2 a las 7 lo tejo así y regreso. Es muy fácil para que no hagan cuentas y es más rápido. ¿Ok? Ok, vamos a hacer esto. En la vuelta 8 subo con una cadena y tejo hasta donde está la primera marca. Punto por punto. No hay pierde. Y vamos a hacer esto. Aquí. Tejo ahí mismo en la marca. Quito el marcador. Y así como estoy, me voy a la otra marca. Y tejo un punto bajo. Espérenme, déjenlo, hago más bonito. Lo pego más y así. Quito la marca. Y me voy tejiendo hasta la otra marca. ¿Ok? Porfa, cuando me hagas una petición, ténganme paciencia. Es que en serio, tengo más pedidos, tengo cosas que hacer en mi casa y a veces no me es fácil hacerlo rápido. Entonces, voy con una lista de peticiones de las personas que me van pidiendo cosas. Entonces, si tú me empiezas a presionar, o sea, como que si no sé, me estreso más. Entonces, prefiero que voy a mi paso. Ten confianza de que sí lo hago, pero necesito tiempo. En serio, no tejo tan rápido como parece y tengo más cosas que hacer. Entonces, ténganme paciencia, porfa. Eso sí se los pido de 1000 maneras. Porque sí, a veces he visto que me presionan mucho y de, porfa. Le digo, sí, o sea, ya los leí. Y yo si te digo que sí lo hago, es que sí lo hago, nada más que dame chance. Dijo, no soy máquina. Ok, llegué a la primera marca, a la última marca, bueno, a la penúltima marca y vean, hago esto. Me voy a la siguiente marca. Y ya, y tejo con punto por punto. Pero sí se los pido de 1000 maneras, porfa, paciencia. Es que sí, o sea, no tengo muchas cosas por hacer también, aparte de mi canal. Y a veces pues no tengo tiempo.
tejo punto por punto hasta terminar la vuelta. Luego giro el tejido, subo con una cadena y hago de la vuelta 8 a la 16 punto por punto. El mismo tejido les va a ir dando el camino. Ok, vean, aquí como junté esto va a quedar así, vean, y se van los puntos punto por punto y aquí ya quedó una manga. Entonces lo tejo de la 8 a la 16 y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 16 y no, como que no. Voy a agregarle 16, 18. Es que si le agrego 2 vueltas más, siento que queda muy corta. Vamos a hacerlo hasta la vuelta 20 y regresamos, ¿ok? Entonces agregamos 4 vueltas más y regreso, ¿ok? Ok, vean, ya hice una manguita. Yo sé que me van a decir que se ve de otro tono. Es que ya se me acabó el estambre delgadito que tenía. Entonces encontré una bolita, pero creo que es otro tono. Pero bueno, ustedes lo hacen bien. Y vamos a hacer la otra manguita. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a tejer una cadena sin soltar las puntas. Jalo. Y se hace una orejita. Abro donde está la manguita y este hoyito que se ve aquí lo clavo. Entonces, jalo y hago una cadena. Ahí, espérenme. Hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Luego, en el otro hoyito de aquí al lado hago otro punto bajo. Y así me voy hasta hacer 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro la vuelta. Y tejo de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, 14 puntos bajos en cada vuelta. Y rematamos y ya quedó la manguita. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya terminé la bata. Entonces, ya quedó. Iba a hacerle un bolsillito a la bata, pero no sé, como que siento que se vería muy exagerado. ¿Ven? Por eso no quise hacer las manguitas de la filipina, porque sí quedaría muy apretada. Entonces, ok, ya quedó la bata. Y vamos a hacer el cabello. El cabello de mi sobrino es color negro. Ahí sí depende a ustedes a quién se lo vayan a hacer. Ok, vamos a empezar el cabello con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo y en la vuelta 2 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. A ver si aguanta la luz porque ya está lloviendo. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a tejer
un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. Ok, 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8, 2, 4, 6, 7, 8, vamos a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. No vayan a rematar porque le voy a hacer un flequito. O bueno, es que si ustedes quieren hacerlo diferente, no hay problema. Formas de cabellito lo pueden ver en mi sección de videos. Y ahí ven cada amigurumi y donde vean un peinado que se les parezca al que quieren hacer, ahí dale play al video y búscate hasta donde está la parte del cabello y sigues el paso a paso, ¿ok? Es lo más fácil que se me ocurre, porque en este paso, ¿estás de acuerdo que tú le puedes hacer todas las modificaciones que tú quieras? Los ojos en color azul, el cabello rubio, o sea, todo depende de lo que tú quieras. Esta es la base para hacerlo. Y ya el cabello y todo lo demás ya es a tu gusto. El estetoscopio, ese sí lo vamos a hacer juntos, pero primero decidí hacer el cabellito, ¿ok? Entonces lo tejo de la vuelta 9 a la 16 y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 16. Dejen mido si si ya quedó para un tamaño perfecto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi sobrino tiene el peinado de lado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer 2 vueltas más, pero sin cerrar la vuelta. La termino, no la cierro, giro el tejido y la vuelvo a hacer. Entonces, la vuelta 16, 17 y 18 las tejo sin cerrar el círculo. ¿Ok? Entonces, los tejo y regreso. ¿Ok? Este es el caso de que mi sobrino tiene la raya de lado. Si es de en medio, es lo mismo, porque nada más es acomodar el cabellito. O sea, en el cuero cabelludo. Pero si tienen otro peinado, busquen en mi sección de videos y ahí vean como cuál se puede adaptar. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces,
¿Qué va a pasar ahora? Voy a pegar los ojos. Ahí, espera. Ahí está. Los ojos van entre la vuelta 46 y 47 por lo regular, ¿eh? Es que tiendo mucho a caer en la misma distancia. Y entonces, vean. ¿Ok? Tengo que ver si quedan bien ahí o los hago un poquito separados. No, creo que ahí. Entonces, los pego con silicón líquido. Eso sí, procurando que sea en la misma línea. Ahí está. Y los sostengo 10 segundos para que sequen y agarren bien. ¿Ok? Los ojos también, o sea, van a ser al gusto de ustedes y a lo que necesiten. Entonces, vamos a hacer el estetoscopio mientras dejo secar los ojos y regreso. Ok, vean, voy a utilizar seguritos de los ojos y voy a tejer una cadena de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vean, voy a hacer esto. Voy a medir, miren, 25, 2, 3, 4 y 5. Y voy a medir de aquí a acá. ¿Ok? Y entonces, aquí voy a rematar. Y voy a hacer esto. Voy a tratar de ensartar aquí. Que se quede esto como si fuera para los oídos. Ahí está. Entonces, aquí le voy a poner una gotita de silicón. ¿Ok? Y hago lo mismo del otro lado. Ahí está. Lo ensarto. Y hago otra gotita de silicón. Espérenme que tiene que bajar. Ahí está. Ahora, en la mitad voy a clavar. Espérenme. Voy a hacer otra orejita. Es la cadena y hago esto. Sin soltar las puntas, jalo y queda así. Entonces, a la mitad, creo que es ahí, jalo esto y empiezo a hacer una cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y vean. Entonces, aquí voy a rematar. Ahí está. Y esto, tengo un circulito de madera. Le voy a poner silicón. Si ven del otro lado, lo pinté de negro. Estos circulitos los venden en las mercerías o en Walmart.
En Walmart también los consiguen. Entonces, lo sostengo ahí, así. Y lo dejo secar. Entonces, ya quedó. Nada más dejo secar y corto las puntitas. Ok, entonces, ahora vamos a hacer esto. En medio de los ojos voy a clavar con estambre abuelita en color carne. Y voy a tejer voy a coser 2 tiras horizontales, así. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, voy a rellenar las 2 tiritas. ¿Ok? Y así voy a hacer ay, espérame, dejen tapo el silicón, si no, ahí está. La nariz. Y vean. Ahí está. Y aquí voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Corto. Y voy a hacer lo mismo con las cejas. Voy a escoger... Ay, espérenme. Tengo tiritas. Entonces, del color del cabello van a poner las cejas. ¿Ok? Hago el nudo. Y vean. Lo paso 2 veces. O una vez, como ustedes gusten. Y vean. Aquí va más para acá. Vas más para acá, perdónenme. Ok, no, sí estaba bien. Entonces, hago esto. Y lo vuelvo a ensartar. Ahí está. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Mi sobrino en este caso usa lentes. Entonces, le puedo poner lentes o dejarlo así. Ahora, vamos a hacer las chapitas. Le voy a poner un poquito de chapitas. No te enojes, Betty, pero te voy a poner un poquito de chapitas. Y entonces, yo utilizo el color rosa que dice aquí. Porque si uso otro tono como que se ve como sucio, como que no lo arruino. Entonces, algo así. Ahí está. Ahí está. Ok, ya quedó. Vean. Espero que les haya gustado. Este se quita, ¿no? O sea, que compartan, se suscriban y me regalen un bonito comentario. Este puede ser para doctora, para doctor, no importa. Ustedes pueden escoger el tipo de corte de cabello, todo. O sea, yo les doy la base solamente del muñeco. El muñeco mide 25 centímetros de alto. Ya si ustedes le quieren agregar más cosas como plumas o algo, ahí es al gusto, ¿ok? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.